Los Zatrians se estaban riendo, pero no solo una risita o una burla corta, sino una carcajada profunda que resonaba en la cámara del consejo. No eran los únicos, otras especies alienígenas se unían, incapaces de contenerse. Humanos, manteniendo animalitos lindos. Ridículo, ladró un Zatrian, su voz cargada de desprecio. ¿Cómo podía tomar en serio a una especie que pasa su tiempo cuidando criaturas débiles e inofensivas? La sala se llenó de más risas cuando se proyectaron imágenes de mascotas terrestres, gatos acurrucados en regazos, perros persiguiendo palos en las pantallas holográficas. Era un tema bien conocido de burla en los círculos intergalácticos. Para los Zatrians, una raza construida sobre la fuerza y la supervivencia, la obsesión humana con los animales lindos era una broma en sus ojos, una especie guerrera no tenía tiempo para sentimentalismos. Solo los fuertes merecían respeto. Un personaje, el comandante Jason Ward, representante de la Tierra, estaba en silencio en la esquina, observando el espectáculo sin reacción. Escuchó todo esto antes, sus dedos se flexionaron ligeramente, pero mantuvo su rostro neutro. Un general Zatrian finalmente se dirigió a él, limpiándose las lágrimas de risa. ¿Puedes explicar esta fascinación extraña que tu gente tiene con estas criaturas? Nosotros criamos monstruos para la batalla y ustedes crían calentadores de regazo. Es casi triste. La risa continuó, pero Jason simplemente sonrió. Sentía sus ojos en él, esperando alguna defensa, alguna excusa para alimentar su diversión, pero no iba a darles lo que querían. No solo mantenemos mascotas para compañía, dijo Jason lentamente, su tono parejo. Los humanos valoramos todas las formas de vida, pero no se equivoquen, no todos nuestros animales son tiernos. Piensan que somos débiles porque mantenemos criaturas lindas cerca, pero algunos de los animales con los que vivimos, bueno, no son tan fáciles de subestimar. Los Zatrians pausaron, la curiosidad despertada por su confianza tranquila. ¿Y cuál sería una de estas criaturas peligrosas, comandante? El general dijo con burla. ¿Un conejo esponjoso, quizás? Jason sonrió levemente. ¿Alguna vez han oído hablar de un tejón de miel? La sala se quedó en silencio por un momento, los traductores zumbaban, buscando un equivalente en lenguas alienígenas, pero sin encontrar ninguno. Los alienígenas, aún desconcertados, intercambiaron miradas confusas. ¿Qué es un tejón de miel?, preguntó el general, su arrogancia apenas ocultando el destello de intriga. La sonrisa de Jason se ensanchó. Pronto lo descubrirán. Estoy lanzando un desafío. Traigan a su mejor depredador y yo traeré un tejón de miel. Veremos cuál sale en la cima. La sala estalló una vez más en risas, aunque esta vez no fue tan fuerte. Algunos alienígenas aún se reían entre dientes, pero unos pocos lanzaron miradas cautelosas entre ellos. ¿Estaba este humano en serio? Seguramente no apostaría su reputación en algo tan ridículo. Has perdido la cabeza, gritó un Zatrian, conteniendo apenas su diversión. Pero bien, aceptamos tu desafío. Será divertido ver a tu mascota ser despedazada. Y Jason asintió. Bien, pongámoslo para mañana. Al concluir el consejo, Jason tecleó un mensaje en su comunicador, envía al tejón de miel. Al día siguiente, la arena estaba repleta de alienígenas ansiosos por presenciar el espectáculo. Los Zatrians habían elegido una criatura masiva de su mundo natal, una bestia terrorífica criada solo para el combate. Sus dientes eran cerrados, sus músculos se ondulaban bajo su piel escamosa y sus ojos ardían con el hambre de sangre. Jason estaba tranquilo al borde de la arena, una pequeña caja a su lado. Dentro estaba el campeón de la Tierra. Mientras los alienígenas charlaban, algunos sonriendo, otros curiosos, Jason abrió la caja. Salía una criatura no más grande que un perro pequeño, cubierta de pelo negro y blanco áspero, su nariz temblaba y sus ojos escaneaban los alrededores con un desinterés casi perezoso. El tejón de miel no parecía mucho, de hecho, muchos en la audiencia no pudieron evitar reírse de nuevo. ¿Este es tu campeón?, el general Zatrian se burló, incapaz de creer lo que veía. ¿Estás en serio? Jason simplemente cruzó los brazos, esperando. La campana de la arena sonó,
señalando el inicio de la batalla. La bestia Zatrian se lanzó, sus garras rasgando el aire con una velocidad aterradora, pero el tejón de miel no se inmutó. En lugar de eso, se hizo a un lado con una facilidad casi casual, su atención únicamente en la criatura frente a él. Otro lanzamiento, otro fallo. La multitud jadeó. El tejón de miel se movió de nuevo, esta vez más rápido, más deliberado. Se aferró a la pierna de la bestia con dientes afilados como navajas y se adentró en ella con ferocidad feroz. La bestia rugió de dolor, sacudiendo al tejón de miel, pero el daño estaba hecho. La sangre brotaba de la herida. Lo que siguió fue una brutal exhibición de tenacidad que dejó al público en silencio. La bestia Zatrian intentó contraatacar, pero no importaba cuántas veces atacara, el tejón de miel seguía viniendo, incluso cuando la bestia lograba golpear al tejón de miel, desgarrando su carne, la pequeña criatura parecía casi inmune al dolor. Rodaba, torcía y mordía, cada ataque más vicioso que el último. La bestia Zatrian, ahora sangrando por múltiples heridas, comenzó a flaquear. Sus ataques se volvieron lentos, sus movimientos menos coordinados. Mientras tanto, el tejón de miel seguía presionando su ventaja. Implacable, sin miedo y completamente despiadado. Minutos después, el depredador Zatrian orgulloso colapsó, incapaz de luchar más. El tejón de miel, jadeando pero aún de pie, soltó un gruñido bajo antes de caminar hacia Jason, completamente despreocupado por la arena empapada en sangre. La multitud estaba en silencio, nadie se movía, nadie reía. Jason se arrodilló, acariciando la cabeza del tejón de miel suavemente. Buen trabajo. El general Zatrian, pálido y sin palabras, solo podía mirar a la bestia caída y a la pequeña criatura que la había derribado. Jason se levantó, su expresión neutra una vez más. Nunca subestimen a la tierra o a sus criaturas. Con eso, se dio la vuelta y salió de la arena, el tejón de miel trotando a su lado, dejando a los alienígenas atónitos reflexionando sobre la inesperada fortaleza de la humanidad. Los preparativos comenzaron tan pronto como se aceptó el desafío. Jason hizo los arreglos necesarios, sabiendo exactamente qué pedir. El tejón de miel estaba en camino, y los alienígenas no tenían idea de lo que les esperaba. No se trataba solo de demostrar un punto, se trataba de mostrarles lo que los humanos realmente eran capaces de hacer cuando abrazaban la imprevisibilidad de la naturaleza. Los Zatrians, mientras tanto, estaban completamente confiados. No veían ninguna necesidad de planificación especial o precauciones adicionales. En sus mentes, esto ya era una victoria garantizada. Habían elegido a su mejor depredador, una criatura masiva y letal llamada Goret, cuya reputación lo precedía, conocido por desgarrar a sus oponentes con facilidad. Los Zatrians se enorgullecían de criar tales monstruos. El Goret no era solo una bestia, era un arma diseñada y perfeccionada a través de generaciones de cría selectiva. Mientras Jason esperaba la llegada del tejón de miel, los otros alienígenas continuaban burlándose. Ni siquiera se molestaban en ocultar sus sonrisas mientras pasaban junto a él, palabras como tonto y delirante resonaban a través de los pasillos. Jason los ignoraba, no necesitaba justificarse. Las acciones hablarían más alto que cualquier palabra. Al día siguiente, la arena vibraba de excitación. La anticipación había alcanzado su punto máximo. Los alienígenas estaban ansiosos por presenciar lo que creían sería un espectáculo fácil y divertido, el diminuto animal humano siendo despedazado en segundos. Jason se mantenía tranquilo junto a la puerta, sintiendo el peso familiar de las miradas sobre él. Sin embargo, sus propios ojos estaban fijos en la caja que ahora reposaba a sus pies. Los Zatrians habían traído a su Goret a la arena primero. Este merodeaba con una gracia aterradora, sus masivos músculos ondulándose bajo una piel oscura y coriácea, sus mandíbulas chasqueando impacientes, ávidas por la pelea. Se erguía más alto que la mayoría de las criaturas en la galaxia, irradiando pura fuerza bruta. La multitud aplaudía, ya convencida de que estaba a punto de presenciar una masacre. Su energía alimentaba la suficiencia zatriana. Jason simplemente abrió la caja. El tejón de miel salió, su pequeño marco aparentemente insignificante en comparación con la bestia imponente al otro lado.
El contraste era absurdo, el Goret probablemente podría aplastar al tejón de miel con un solo paso sin mucho esfuerzo. Y, sin embargo, Jason no estaba preocupado, él sabía algo que ellos no. Los alienígenas se rieron tan pronto como vieron a la pequeña criatura. Sus risitas resonaban por la multitud como olas. Los Zatrians eran especialmente ruidosos, su bravuconería inquebrantable, no podían imaginar que esta pequeña criatura terrestre pudiera presentar algún tipo de pelea. Parecía una mera golosina en presencia del Goret. Jason pudo escuchar a algunos de los comentarios del público. ¿Es esto una broma? ¿El humano ha perdido la cabeza? Esto acabará en segundos. Él los ignoraba, manteniéndose enfocado. El Goret hizo el primer movimiento, cargando con una velocidad aterradora, listo para acabar la lucha antes de que incluso comenzara. El tejón de miel no se inmutó, se movió con una rapidez asombrosa, esquivando justo a tiempo. La multitud se quedó ligeramente callada, sorprendida por la agilidad de la pequeña criatura, pero aún no la tomaban en serio. El Goret intentó de nuevo, lanzando sus enormes garras hacia el tejón de miel, pero una vez más, la criatura más pequeña se escapó, demasiado rápida para ser atrapada. Lo que siguió fue un juego del gato y el ratón, el Goret cada vez más frustrado con cada intento fallido. El tejón de miel no estaba huyendo, sin embargo, estaba evaluando a su oponente, observando el momento adecuado. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el tejón de miel atacó. Se aferró a la pierna del Goret con una fuerza salvaje, sus mandíbulas apretándose como un torno. La sangre salpicó, el Goret aulló de dolor, sacudiendo su pierna violentamente para deshacerse del tejón de miel, pero este no lo soltaba. Desgarraba la carne del Goret con ferocidad implacable, rasgando músculo y tendón como si no fueran nada. La criatura orgullosa, sorprendida por la ferocidad del ataque, estaba abrumada. La multitud jadeaba, nadie reía ahora. El Goret logró lanzar al tejón de miel, pero no antes de haberle causado un daño serio. Cojeaba ligeramente, la sangre vertiéndose de la herida, sus ojos llenos de shock. El tejón de miel, mientras tanto, mostraba ningún signo de desaceleración. Rodeaba a su oponente, aparentemente no afectado por la diferencia de tamaño, completamente indiferente al peligro que enfrentaba. La audiencia observaba en un silencio atónito, incapaz de creer lo que estaba viendo. Por primera vez, los Zatrians parecían inciertos, su risa había muerto, reemplazada por susurros inquietos. Su campeón estaba herido, gravemente herido, por una criatura que habían considerado insignificante. Jason podía ver el cambio en sus expresiones, el destello de duda. El Goret, ahora enfurecido, se lanzó de nuevo, decidido a aplastar al tejón de miel bajo su enorme peso, pero la criatura más pequeña era implacable, esquivando cada golpe con una precisión inquietante. Y entonces atacó de nuevo, esta vez yendo por la garganta del Goret. Fue brutal. Los dientes del tejón de miel rasgaron el tejido blando, la sangre brotando de la herida mientras el Goret dejaba escapar otro rugido de agonía. Titubeaba, luchando por mantenerse erguido, su enorme cuerpo tembloroso bajo la fuerza de su propio dolor. Pero el tejón de miel no se detuvo, se aferró al Goret como una fuerza de la naturaleza, desgarrando y rasgando hasta que la bestia ya no pudo mantenerse en pie. Con un último gruñido de dolor, el Goret colapsó. El silencio llenó la arena, el tejón de miel, empapado en sangre, retrocedió, sus ojos brillando con un fuego frío e indiferente. Jadeaba ligeramente, pero no mostraba signos de lesión, ningún signo de fatiga. Había hecho lo que parecía imposible, había derribado a una criatura 10 veces su tamaño. Jason se arrodilló, dando al tejón de miel una ligera rascada detrás de su oreja. Este se acurrucó en su mano en respuesta, completamente despreocupado por el caos que acababa de desencadenar. El contraste entre su ferocidad salvaje y su calma casual después era llamativo. Los Zatrians solo podían mirar, sus rostros pálidos con incredulidad. Su campeón estaba abajo, derrotado por una criatura que apenas habían considerado una amenaza. La multitud permanecía en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Jason finalmente levantó la vista hacia el general Zatriano, cuya expresión ahora era de shock y vergüenza. Como dije, habló Jason con calma, nunca subestimen a las criaturas de la tierra. Con eso, salió de la arena, el tejón de miel siguiéndolo a su lado,
dejando a los alienígenas atónitos reflexionando sobre la inesperada fortaleza de la humanidad. El momento en que el Goret cayó, un silencio atónito envolvió la arena, como si el aire hubiera sido succionado del lugar, dejando solo el peso de la incredulidad colgando sobre los espectadores. Los Zatrians, antes bulliciosos, estaban congelados, sus expresiones orgullosas reemplazadas por confusión y shock. Habían esperado una victoria rápida y brutal, pero lo que obtuvieron fue algo muy diferente. La eficiencia despiadada del tejón de miel los había dejado sin palabras. Y Jason se mantuvo tranquilo, observando cómo se desarrollaba la escena. Sabía que esto sucedería, no había necesidad de que se jactara, no había necesidad de palabras. El tejón de miel había hablado por sí mismo. Los Zatrians, una vez tan seguros de su superioridad, ahora parecían inciertos, su bravuconería destrozada. Su depredador más grande yacía derrotado y las implicaciones de esa derrota comenzaban a calar hondo. Mientras la multitud continuaba procesando lo sucedido, Jason observaba las reacciones de las diferentes especies en las gradas. Algunos todavía intentaban comprender cómo una criatura tan pequeña podría derribar a una bestia masiva como el Goret. Otros susurraban entre ellos, sus ojos yendo y viniendo entre el humano y su compañero animal. El murmullo de realización comenzaba a extenderse. No se trataba solo del tejón de miel, se trataba de los humanos. Los alienígenas los habían subestimado. El general Zatriano, que había sido tan arrogante antes, ahora estaba inusualmente callado. Su boca se abría y cerraba como si luchara por encontrar las palabras adecuadas. Sus ojos, una vez llenos de desdén, ahora parpadeaban con algo más, quizás respeto, quizás miedo. Y Jason no podía decirlo con certeza, pero no importaba. El punto estaba hecho. Lo que Jason entendía, y lo que los alienígenas ahora se daban cuenta, era que la fuerza viene en muchas formas. No se trataba solo de tamaño o músculo o fuerza bruta. Se trataba de adaptabilidad, tenacidad y saber cuándo golpear. Los humanos siempre habían prosperado porque eran supervivientes. Su historia en la Tierra, luchando contra los elementos y evolucionando junto a criaturas tan feroces como el tejón de miel, les había enseñado a respetar la resiliencia de la naturaleza. No necesitaban criar monstruos en laboratorios para entender eso. El general finalmente habló, su voz desprovista de la suficiencia que una vez tuvo. ¿Cómo es posible, una criatura tan pequeña, sin embargo? Sus palabras se desvanecieron, dejando la pregunta en el aire. Miró a Jason, buscando una respuesta que tuviera sentido en su visión del mundo. Jason encontró su mirada con ojos calmados. No se trata del tamaño o la apariencia. Se trata del corazón. Al tejón de miel no le importa cuán grande es su oponente. Lucha porque tiene que hacerlo. Es implacable, y esa implacabilidad es lo que lo hace peligroso. El general parecía luchar con este concepto. En su cultura, el tamaño y la fuerza lo eran todo. Criaban a sus guerreros y criaturas para ser los más grandes, los más fuertes, los más intimidantes. La idea de que algo tan pequeño pudiera triunfar a través de la mera determinación era difícil de asimilar. Jason dejó que el silencio se prolongara un momento más antes de continuar. Los humanos no sobrevivimos por ser los más fuertes. Sobrevivimos porque nos adaptamos, aprendemos, no nos rendimos, no importa cuán duro sea el desafío. Eso es lo que nos hace diferentes. Los ojos del general volvieron al tejón de miel, todavía de pie al lado de Jason, aparentemente despreocupado por la sangre en su pelaje. Era un ejemplo viviente del espíritu humano, pequeño, subestimado, pero indomable. Alrededor de la arena, los murmullos crecían más fuertes. Otras especies alienígenas comenzaban a asentir en acuerdo, entendiendo lo que Jason había estado tratando de mostrarles todo el tiempo. Habían ridiculizado a los humanos por su apego a los animales, viéndolo como una debilidad, pero ahora comenzaban a ver que este vínculo no era una señal de fragilidad, sino un testimonio de la profundidad de la resiliencia y conexión humana con el mundo natural. El tejón de miel no tenía lealtad al tamaño, no tenía miedo de la fuerza. Enfrentaba sus desafíos de frente, sin importar cuán imposibles parecieran. En eso, era un reflejo de la humanidad misma. Los alienígenas finalmente comenzaban a entender que las criaturas de la Tierra, al igual que su gente, no podían ser juzgadas solo por las apariencias.
Los Zatrians, en particular, tenían mucho en que reflexionar. Su visión del mundo centrada en el dominio físico había sido destrozada en cuestión de minutos. Siempre habían creído que sus depredadores masivos, sus guerreros endurecidos en batalla, eran inigualables. Aún así, aquí, frente al Consejo Galáctico entero, habían sido superados por una criatura que apenas habían considerado digna de atención. Fue una experiencia humillante para ellos, una que no olvidarían pronto. Y Jason no necesitaba presionar más el punto. La demostración había logrado exactamente lo que había esperado. Podía ver el cambio en sus actitudes. La risa, la burla, se había ido. En su lugar había un respeto tranquilo. No necesitaban gustar de los humanos o de sus extrañas costumbres, pero ya no los subestimarían. Mientras el tejón de miel se sentaba tranquilamente, todavía examinando la arena con ojos agudos, y Jason sentía el peso del momento asentándose sobre la multitud. Esto era más que una simple batalla entre animales, era una lección, una que los alienígenas llevarían consigo mucho después de haber dejado la arena. Y Jason asintió con la cabeza, señalando que su parte en el evento había terminado. Sin una palabra, se volvió para salir, el tejón de miel cayendo en paso a su lado. El camino hacia la salida parecía más largo ahora, los ojos de toda la arena todavía sobre ellos, pero a Jason no le importaba. No tenía nada más que probar. La fuerza de la tierra ya había hablado por sí misma. Detrás de él, la multitud permanecía en silencio, observando hasta que él y el tejón de miel desaparecieron de la vista. Solo entonces comenzó de nuevo la conversación, pero esta vez el tono había cambiado. Ya no había más bromas, no más insultos, solo el reconocimiento tranquilo de que la humanidad, a pesar de sus extrañas maneras, era mucho más formidable de lo que nadie había anticipado. Mientras Jason y el tejón de miel salían de la arena, las conversaciones a su alrededor comenzaban a cambiar. Lo que había comenzado como burla e incredulidad ahora estaba impregnado de un silencio incómodo, roto solo por tonos serios y apagados. Los Zatrians, que se habían enorgullecido de ser una fuerza inquebrantable, ahora se miraban entre sí con miradas inciertas, su confianza sacudida. Por primera vez, se vieron obligados a cuestionar sus suposiciones sobre la galaxia. Habían pasado años construyendo su fuerza, entrenando sus bestias y perfeccionando sus estrategias de dominio. Para ellos, la fuerza era el único camino hacia la victoria. Habían confiado en ella durante generaciones, y sin embargo, en el lapso de una sola batalla, esa base entera había sido sacudida. Habían aprendido, de una manera imposible de negar, que la fuerza bruta por sí sola no garantizaba el éxito. Y Jason caminaba por los pasillos, tan tranquilo como siempre, pero completamente consciente del revuelo que había causado. El orgullo de los Zatrians había sido herido, pero, más importante aún, su percepción de la humanidad había sido fundamentalmente alterada. Comenzaban a ver a los humanos de manera diferente, no como una especie que dependía de apegos sentimentales, sino como un pueblo con profundidades ocultas y fuerza inesperada. El tejón de miel trotaba a su lado, imperturbable ante la tensión que había generado. Había hecho lo que siempre hacía, luchar sin dudar, sin miedo. Sus instintos eran simples: sobrevivir, atacar, defender. Pero esos instintos estaban perfeccionados a la perfección, y eso es lo que lo hacía tan peligroso. No era solo un animal para ser acariciado o cuidado, era la encarnación viviente de la resistencia de la tierra, la dureza que permitía que la vida floreciera incluso en las condiciones más duras. La mente de Jason se desvió brevemente hacia otras criaturas de la tierra. Los alienígenas habían visto gatos y perros y asumieron que todos los animales eran así, suaves, gentiles, destinados a la compañía. Pero no habían visto los wolverines, los osos, los animales salvajes que vivían en entornos mucho más hostiles que la mayoría de los planetas de donde provenían estos alienígenas. No habían considerado que la Tierra, con toda su belleza, era un lugar de supervivencia, donde solo las criaturas más adaptables prosperaban. De alguna manera, el tejón de miel era la metáfora perfecta para la humanidad misma. Como la criatura, los humanos no siempre parecían intimidantes a primera vista. No eran los más grandes, los más fuertes o los más rápidos de la galaxia, pero tenían algo mucho más valioso: la capacidad de soportar, de aprender, de adaptarse a cualquier desafío que se les presentara. Y cuando necesitaban, podían golpear con una fuerza que nadie veía venir.
Mientras se acercaban a la salida del complejo, una voz llamó desde atrás. Jason se giró para ver a uno de los miembros del Consejo Zatriano acercándose apresuradamente. A diferencia de los demás, este no llevaba el mismo desdén o arrogancia. Sus ojos eran más calculadores, sus movimientos cuidadosos. Debo admitir, comenzó el miembro del Consejo, su tono medido, nos equivocamos al subestimarte. La fuerza de esa criatura es diferente a cualquier cosa que esperábamos. Jason no dijo nada al principio, permitiendo que el momento se extendiera. Sabía que el Zatriano no estaba aquí solo para disculparse, había algo más detrás de las palabras. Asumisteis que éramos débiles, finalmente respondió Jason, porque solo visteis lo que queríais ver. El Zatriano asintió lentamente, sus ojos parpadeando brevemente hacia el tejón de miel. Nos has mostrado algo diferente hoy, algo inesperado. Nosotros, los Zatrians, siempre nos hemos enorgullecido de nuestra fuerza, pero quizás la fuerza no es solo sobre el tamaño o el poder. Jason alzó una ceja, esto era una rara admisión de un Zatriano, especialmente uno de alto rango. La fuerza, dijo Jason con cuidado, no se trata solo de dominar a tu enemigo. Se trata de sobrevivir. De ser lo suficientemente inteligente para saber cuándo luchar y cuándo esperar. Has construido tu cultura en torno al dominio, pero hay más en la supervivencia que eso. A veces, los luchadores más duros son los que menos esperas. El miembro del consejo pareció considerar esto por un momento, su mirada endureciéndose. Hoy fuimos humillados, admitió, pero aprendemos de nuestros errores. No olvidaremos esto. Jason sabía lo que eso significaba. Los Zatrians no eran de los que tomaban la derrota a la ligera. Volverían, reevaluarían sus tácticas y, sin duda, trabajarían para mejorar sus estrategias. Evolucionarían, como lo haría cualquier especie fuerte. Pero esta vez llevarían consigo el conocimiento de que la humanidad no debía ser ridiculizada ni despreciada. El tejón de miel les había enseñado esa lección de la manera más brutal posible. No deberíais olvidarlo, dijo Jason, su voz tranquila pero firme. Subestimar a un oponente es la forma más rápida de perder. El miembro del consejo asintió brevemente, sus ojos entrecerrándose ligeramente. No te subestimaremos de nuevo, comandante. Con eso, el Zatriano se dio la vuelta y se alejó, dejando a Jason solo una vez más. El mensaje estaba claro, ahora respetaban a la humanidad, pero la galaxia seguía siendo un lugar peligroso. Los Zatrians y otros como ellos seguirían desafiando el lugar de la Tierra en el orden intergaláctico, pero al menos ahora pensarían dos veces antes de burlarse de las formas de la humanidad. Mientras Jason salía del complejo, no pudo evitar sentir una tranquila satisfacción. No había venido aquí para cambiar mentes o forzar respeto. Había venido a defender nuestro honor, a mostrar que los humanos eran más de lo que los alienígenas habían asumido. El hecho de que hubiera tenido éxito era solo un bono. El tejón de miel miró hacia arriba hacia él, sus ojos agudos aún alerta a pesar de la batalla. Jason rió para sus adentros. ¿Quién habría pensado que una criatura tan pequeña y poco imponente podría cambiar la forma en que toda una especie veía a la humanidad? Caminaron hacia el aire libre, la brisa fresca un cambio bienvenido después de la intensidad de la arena. Jason sabía que esta no sería la última vez que enfrentaría escrutinio o juicio de otras especies. Siempre habría aquellos que dudaran de los humanos, que los vieran como débiles o insignificantes. Pero ahora, al menos, tenían un recordatorio de lo que los humanos eran capaces de hacer. Jason le dio al tejón de miel una última palmadita en la cabeza mientras continuaban su camino. La galaxia había aprendido una lección valiosa ese día, no necesitas ser el más grande o el más fuerte para ser una fuerza a tener en cuenta. A veces, todo lo que se necesita es la cantidad correcta de tenacidad y un tejón de miel con una mala actitud. A medida que la noticia de la batalla se propagaba por la galaxia, la historia cobraba vida propia. Lo que había sido un evento menor, una exhibición insignificante en el gran esquema de los asuntos galácticos, rápidamente se convirtió en algo mucho más grande. La noticia de la victoria del tejón de miel sobre el Goret se extendió a los rincones más lejanos del universo. Los alienígenas, siempre tan seguros de su dominio, ahora hablaban de los humanos de una manera diferente. Ya no se reían. Los Zatrianos, que se habían enorgullecido de ser el pináculo de la fuerza,
ahora enfrentaban la realidad de que su comprensión del poder estaba defectuosa. Su derrota fue un punto doloroso, un momento que nunca olvidarían. Pero no solo los Satrians sintieron el impacto. Otras especies, acostumbradas a ver a los humanos como inferiores, estaban reconsiderando su postura. Y Jason les había mostrado que subestimar a la Tierra era un error. Era un mensaje que resonaba mucho más allá de los confines de la arena. De vuelta en la Tierra, la victoria fue recibida con reacciones mixtas. Algunas personas se sentían orgullosas, viéndolo como una prueba de que la humanidad podía sostenerse en una galaxia llena de especies más fuertes y avanzadas. Otros se preocupaban de que esta nueva atención podría traer más desafíos, más conflictos. Después de todo, la galaxia no era un lugar indulgente, y el respeto que los humanos habían ganado hoy probablemente vendría con un precio. Y Jason comprendía a ambos lados. Siempre había sabido que el viaje de la humanidad a través de las estrellas no sería fácil, y esto era solo otro paso en ese camino largo y complicado. Para los alienígenas que habían presenciado la lucha, el tejón de miel se había convertido en algo así como una leyenda. Era un símbolo de la ingeniosidad humana, de su capacidad para adaptarse y sobrevivir sin importar las probabilidades. Pero para Jason, era solo un recordatorio de una verdad simple en la que siempre había creído: la fuerza no siempre viene en forma de poder. A veces, viene en forma de resistencia, de rehusarse a rendirse, no importa cuán grande sea el desafío. El tejón de miel en sí mismo no parecía importarle la atención. Permanecía tan indiferente y feroz como siempre, inconsciente de las olas que había causado en toda la galaxia. Para Jason, eso era apropiado. El tejón de miel no trataba de probar nada, simplemente existía en su estado natural, haciendo lo que siempre había hecho. Y de esa manera, era un reflejo perfecto de lo que la humanidad representaba. El Consejo Galáctico, sacudido por lo que había sucedido, se vio obligado a reconocer el cambio en la dinámica. La Tierra, una vez vista como un jugador menor en la vasta extensión del espacio, ahora era considerada a través de un lente diferente. El Consejo, una vez despectivo de los humanos, ahora los veía como una fuerza digna de consideración. Y Jason no tenía ilusiones sobre este nuevo respeto, sin embargo. Sabía que no duraría para siempre. La galaxia siempre estaba en movimiento, siempre cambiando. La victoria de hoy podría convertirse en el desafío de mañana. Mientras regresaba a su estación, podía sentir el cambio en la atmósfera. Sus compañeros humanos lo miraban con un nuevo respeto, sus preguntas más silenciosas, sus dudas desvaneciéndose. Había hecho más que ganar una batalla, había cambiado la narrativa. La humanidad no era solo otra especie luchando por sobrevivir en la galaxia, habían demostrado que podían enfrentarse de igual a igual con los mejores y salir victoriosos. Eso significaba algo, y era una victoria que podían llevar consigo en el futuro. Pero Jason también sabía que esto no era el final. Era solo el comienzo. La atención que había traído la pelea inevitablemente llevaría a más desafíos. Otras especies querrían probar a los humanos ahora, para ver si eran realmente tan formidables como sugerían los rumores. Los Satrians, también, no dejarían pasar esta derrota sin respuesta. Volverían, más fuertes y más decididos que nunca para reclamar su lugar en la cima de la cadena alimenticia. Jason estaba preparado para eso, había estado en el juego durante demasiado tiempo como para saber que la paz en la galaxia siempre era frágil. Lo que importaba, sin embargo, era que la Tierra había ganado su lugar en la conversación. Ya no serían despreciados ni ignorados. Habían mostrado que podían luchar, que podían sobrevivir, y que no tenían miedo de enfrentar los desafíos que les esperaban. La victoria del tejón de miel fue solo una pequeña parte de una historia mucho más grande, una que continuaría desarrollándose en los años venideros. Mientras Jason se sentaba en sus cuarteles, pensaba en el camino por delante. Sabía que la galaxia estaría observando, que los Satrians y otros estarían planificando sus próximos movimientos, pero eso estaba bien. Nunca había sido de los que retrocedían ante un desafío, y tampoco la humanidad. Habían pasado por demasiado, habían luchado demasiado duro para ser asustados ahora. Con el tejón de miel acurrucado cerca, finalmente descansando después de los eventos del día, Jason miró a la criatura con un sentido tranquilo de admiración. No le importaban los elogios,
la atención a la importancia de lo que había hecho. Había luchado porque eso era lo que hacía, porque eso era para lo que estaba construido. En esa manera, era más honesto que cualquiera de las políticas o posturas que definían las luchas de poder de la galaxia. Y Eason se recostó, soltando un suspiro profundo. La galaxia había aprendido una lección hoy. No se trataba solo de quién tenía las armas más grandes o las criaturas más feroces. Se trataba de sobrevivir, se trataba de resistencia. Y si había algo que los humanos sabían hacer, era sobrevivir. Los días venideros traerían nuevos desafíos, nuevas amenazas y nuevas oportunidades, pero por ahora, Jason estaba contento. La Tierra había probado su fuerza de la manera más inesperada posible, y en una galaxia llena de imprevisibilidad, eso era algo que valía la pena aferrarse. Con el tejón de miel a su lado, Jason sabía que, pase lo que pase, estarían listos. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.